a la historia entregó. No fue solo un destello en cristal de barrio, fue el grito de la ciencia que el cuerpo leyó. Un mapa de vida, un sutil relicario, que en sombra y luces la muerte venció. Oh, musa de plata, de imagen y trazo, que cruzas la carne con paso de honor, fundiendo en la ciencia un eterno abrazo, curando el destino un místico ardor. Muy buenas a todos, rectora, doctora Mayra Vargas, vicerrectora Milagris Dávila y demás autoridades, profesor Juan de Dios, coordinador de la carrera de Radiología e Imágenes Diagnósticas, licenciado, profesor Ricardo Reyes y el invitado especial Sebastián Torres. Y por supuesto agradecemos a todo el público presente, estudiantes, colegas, profesionales de la salud que hoy en día nos acompañan. Reconocemos con profundo agradecimiento al profesor Ricardo Reyes por su iniciativa y visión que hicieron posible este evento. Estimadas autoridades y distinguida audiencia, existen momentos en la historia de la humanidad donde la realidad se quiebra para permitirnos observar lo que por naturaleza nos estaba vedado. Hoy no nos reunimos solo para hablar de máquinas o de física, sino para rendir tributo a la mayor revolución visual de la medicina, la historia de la radiología. Una historia que es, en esencia, la conquista de la luz sobre la opacidad del cuerpo humano. La radiología es una rama fundamental de la medicina que permite visualizar el interior del cuerpo humano sin necesidad de cirugía. Su desarrollo ha revolucionado el diagnóstico y el tratamiento de múltiples enfermedades. Imaginen por un instante la penumbra de aquel laboratorio en Würzburg en noviembre de 1895. Wilhelm Conrad Röntgen no buscaba la fama, buscaba la verdad tras los rayos catódicos. Al encender su aparato, una pantalla de platino cianuro de bario comenzó a brillar en la oscuridad, revelando una energía desconocida que desafiaba la materia. Cuando Röntgen colocó la mano de su esposa, Ana Berta, ante esa luz invisible, no solo capturó una imagen de hueso y un anillo, capturó el asombroso de una especie que, por primera vez, podía mirarse por dentro sin necesidad de bisturí. Aquella exclamación de Ana, he visto mi propia muerte, fue paradójicamente el nacimiento de la esperanza por millones de vidas. Pero el camino no fue sencillo. Esa fascinación inicial fue templada por el rigor y el sacrificio. La radiología nos enseñó que el conocimiento exige responsabilidad. Aprendimos de las quemaduras y de las sombras de los pioneros que, para forjar la radiobiología y la protección radiológica, convirtiendo un fenómeno salvaje en una herramienta de precisión milimétrica. La introducción de los medios de contraste convirtió el vacío en mapas detallados de arterias y órganos, permitiéndonos navegar por el torrente sanguíneo como antiguos exploradores en mares desconocidos. A medida en que el siglo XX avanzaba, la radiología dejó de ser solo fotografía para convertirse en una sinfonía de energías. Vimos nacer la tomografía computarizada, donde la matemática y el silicio se unieron para rebanar la realidad en cortes transversales de nitidez asombrosa. Fuimos testigos de la llegada de la resonancia magnética, un ballet de átomos, de hidrógeno alineados por imanes colosales que nos permitieron ver el cerebro, pensar y el corazón latir, sin emitir un solo gramo de radiación. A continuación, presentaremos un video sobre la historia de la radiología. Rayos X. En la ciudad alemana de Würzburg, un físico experimentaba con un generador de rayos catódicos. Al igual que muchos de sus colegas, Wilhelm Conrad Röntgen usaba este aparato para estudiar las corrientes eléctricas. Una noche descubrió por accidente que con cada descarga catódica se formaba una imagen amarillenta. Se preguntó entonces qué clase de rayos serían aquellos. En los experimentos que siguieron utilizó un trozo de cartón negro opaco para apantallar los rayos. Descubrí que los rayos poseían una capacidad poco usual de penetrar la materia sólida con una potencia hasta entonces desconocida.
conocidos hasta entonces a los que llamó rayos X. Como prueba, los utilizó para iluminar el interior de un libro de 1000 páginas, una espiral bimetálica y el cañón de su escopeta de caza. Junto con la puerta de su laboratorio, estas son las primeras imágenes obtenidas mediante rayos X. El 22 de diciembre de 1895, su mujer Berta le dijo que debía ir a tomar el té con ella, pues había pasado varias semanas trabajando en solitario día y noche en el laboratorio. Se le ocurrió entonces que su mujer fuera la primera en conocer su descubrimiento. Le hizo extender la mano al anillo incluido sobre una placa fotográfica e hizo pasar rayos X a través de ella. Fue un momento mágico de la medicina. La mano de Berta Renner es la primera imagen humana conseguida por medio de rayos X. Por supuesto, el descubrimiento causó una gran sensación. Después de completar su investigación, Röntgen preparó un informe y presentó el escrito a sus colegas. De ahí se filtró a la prensa y, tal como Röntgen esperaba, desató una auténtica tormenta. Como es lógico, algunos sintieron temores de los rayos. Imaginaban las cosas más fantásticas. En los teatros se llegó a prohibir el uso de gafas de rayos X porque las actrices temían que el público pudiera verlas por debajo de sus ropas. Hubo caricaturas que presentaron la situación bajo una óptica humorística, pero muchas personas sintieron auténtico miedo. Por otra parte, miembros de la alta sociedad empezaron a jugar con pequeños aparatos de rayos X en sus fiestas. Se pasaban manos o carteras por rayos X que se habían convertido en un juego de salón. Pero Röntgen supo apreciar que su sensacional descubrimiento revolucionaría la medicina. A los 6 meses del descubrimiento, la industria ofrecía ya equipos completos de rayos X a los médicos. Surgió una nueva profesión, especialista en diagnosis por rayos X, la radiología. Los médicos podían observar si sus pacientes tenían problemas óseos o investigar si las señoras padecían tuberculosis sin necesidad de que tuvieran que ruborizarse, pues no era necesario desvestirse. También se le ocurrió a Röntgen que los rayos tendrían un efecto terapéutico para tratar enfermedades que hasta entonces habían sido incurables. Los médicos se dieron cuenta de que a los pacientes que habían sido sometidos a varias sesiones de rayos X se les caía el pelo o se les quemaba la piel. La primera paciente tratada de esta manera con rayos X se hizo famosa. Fue una niña vienesa que tenía en la espalda una mancha de nacimiento llamada nemus gigante. El dermatólogo Leopold Freud trató el problema con rayos X en 1896. La terapia con radiación tuvo éxito, y aunque la piel de la niña resultó quemada durante el tratamiento, vivió hasta los 75 años. Pero todavía no se conocían los efectos nocivos de los rayos X. El radiólogo vienés Guido Hollner describió así las trágicas consecuencias de su trabajo. Los dedos quedaron gravemente quemados y tuvieron que ser amputados. Al igual que muchos radiólogos, fue víctima de su profesión. Murió a causa de los daños producidos por la radiación. Para proteger la salud de sus colegas, Helmner desarrolló un dosímetro para rayos X que se sigue utilizando en la actualidad. La capacidad de ver el interior del cuerpo humano por medio de los rayos X no tiene precio para la medicina. El examen pulmonar por rayos X ha prestado una ayuda enorme a la hora de combatir la tuberculosis. Desde el descubrimiento de Röntgen se viene diciendo rutinariamente a los pacientes: por favor, quítese la camisa, inspire profundamente y contenga la respiración. Menos mal, no hay pulmonía ni signos de tuberculosis. Todo está bien. Ahora no vuelva a fumar otra vez. Hoy, en este 2026, nos encontramos ante la frontera final,
la era del digital y la inteligencia artificial. La radiología ya no es solo ver, es predecir. Es la capacidad de detectar una anomalía a nivel molecular mucho antes de que se manifieste el síntoma. Es la democratización del diagnóstico a través de la telemedicina y la integración global del conocimiento. Distinguidas autoridades, la radiología es el testimonio de que el ingenio humano no tiene límites cuando se pone al servicio de la vida. Es una disciplina que exige la elegancia del arte y la exactitud de la ciencia. Al mirar hacia atrás, no vemos solo tubos de rayos X o placas de plata. Vemos la evolución de nuestra capacidad de cuidar, de entender y de sanar. Al momento que se integra a la recepción de radiología, el paciente debe llevar un documento legal llamado solicitud radiográfica. Es un documento oficial que permite al médico indicar qué estudio necesita el paciente, siendo fundamental para un diagnóstico adecuado. Como vemos en la pantalla, el documento debe tener el nombre completo del paciente, su edad y sexo, número de identificación, teléfono, dirección, ocupación, la fecha, médico solicitando con su firma y código, la firma y sello, estudio solicitado, diagnóstico presuntivo o motivo del estudio. Estos datos garantizan la correcta identificación del paciente y orienta al personal de radiología sobre el estudio que debe realizarse. Seguidamente, nuestros compañeros Jeffrey Ibarra, Kevin Smith y Manuel Valencia realizarán un recorrido por cada área que compone nuestra maqueta, con el fin de explicar su característica y funciones. Muy buenas tardes, público presente. Es un honor para nosotros tenerlos aquí y hablar de este tema tan importante y tan vital para la medicina como lo es la radiología. Cuando pensamos en un hospital, solemos imaginar cirugías o consultas externas. Muy pocas veces nos ponemos a pensar qué es lo que sucede detrás de las paredes de una sala de imagenología. Es allí donde lo invisible se vuelve visible para dar esperanza a nuestros pacientes. Compañera, ¿te has preguntado por qué un salón de radiología es el corazón del diagnóstico? Muy buena pregunta. No solamente se trata de un equipo de alta tecnología, sino también de una combinación exacta entre la protección, la precisión y anatomía. Exacto, compañera, porque ¿de qué sirve una buena imagen si no garantizamos la protección de nuestros pacientes y también la de nosotros los operadores? Por eso hoy no solo vamos a hablarles sobre teoría. Venimos a mostrarles de forma tangible cómo es que se maneja este entorno. Y que cada rincón de la sala de radiología está hecho con una razón de ser. Bienvenidos a nuestra exposición sobre el diseño y esencia de la radiología. Bien, como primer punto, podremos observar un salón de radiología no es simplemente una habitación con máquinas, es un espacio diseñado con estrictas normas específicas para el cuidado de la persona. Al ver nuestra maqueta podemos notar que tiene muchos factores y lo vamos a dividir en 4 pilares fundamentales. ¿Cuáles son? El primero, lo que sería la estructura y el blindaje. Como segundo, lo que sería las áreas de trabajo. El tercer punto, el equipamiento. Y cuarto, pero no menos importante, lo que vendría siendo las posiciones y formas para tomar una radiografía. En este caso vamos a tomar las más básicas para no hacerlo tan extenso. Y claro está que al entrar en este entorno tan grande, mis compañeros y mi persona explicaremos cada rincón de este pequeño gran espacio de salud, empezando por el corazón del salud. Efectivamente, ese corazón que menciona mi compañero viene siendo el tubo de rayos X, que como lo podemos ver en la maqueta está diseñado para poder moverse en distintos ejes. Estos nos dan la función de generar el haz de radiación de manera más precisa. Ok, ya les estoy hablando sobre un corazón. Un equipo de este calibre también necesita un cerebro. Se preguntarán, ¿quién viene siendo ese cerebro? Allí es donde entra la consola de mando, que está ubicada en la zona de control, donde nosotros, como futuros profesionales, nos vamos a estar ubicando
para poder configurar los kilovoltios y los miliamperios. Ok, pero nos vamos a hacer una pregunta a más profundidad sobre el tubo de rayos X. ¿Qué sucede físicamente dentro de este tubo para poder generar imágenes? Más adelante estaremos entrando en detalle. Ok, no nos podemos olvidar de la parte fundamental, la parte humana, que también viene siendo el paciente. También vemos aquí que tenemos una mesa y un buggy de pared. Esta mesa, en la hora de la práctica, debe soportar diferentes pesos y también debe tener movimientos transversales y longitudinales para permitir lo que es el movimiento, para ubicarlo en el centro del haz de radiación para poder hacer el estudio correcto a la hora de tomar una radiografía. Perfecto. Bien, vamos a hablar sobre algo que nunca es el protagonista, porque para las personas tal vez no suele ser tan interesante, pero es la parte principal en cualquier salón de radiología. Lo que estaremos hablando es sobre la estructura y el blindaje. Como ya podemos mencionar, la radiación nos ha ayudado mucho a nosotros para poder dar diagnósticos, para poder detectar patologías, entre otras cosas. Pero la radiación tiene algo malo, tiene algo que lo hace negativo. ¿Quién me podría decir, aquí entre el público presente, alguna cosa negativa que tenga la radiación? Cualquier persona, no importa. Algo negativo sobre la radiación. Daña nuestras células. Daña nuestras células, perfecto. ¿Alguien más? Puede cambiar la genética. Puede cambiar la genética. ¿Alguna otra cosa que podamos incluir entre esas cosas negativas? Dañar células, cambiar genética. ¿Qué más se le puede ocurrir? ¿Alguna otra idea? ¿Cualquier cosita? Nada, no puede ser. Puede generar células cancerígenas. Puede generar células cancerígenas. Ya mis compañeros mencionan algunos de estos factores, hay un montón, de por qué la radiación es tan letal. ¿Por qué? Porque si no se controla de la manera correcta, pasa de ser una herramienta a ser un arma. Y ese es el principal problema que tiene la radiación. ¿Cómo podemos hacer que la radiación sea algo positivo y que sea utilizado de una manera en la que no nos afecte, sino que nos dé ayuda para buscar beneficios y cosas positivas? Bueno, se hace una especie de cámara de Faraday que lo que busca es confinar esta radiación en un espacio que sea seguro para que las personas que están a sus alrededores, tanto las personas que están trabajando en ellas, no se vean afectadas por esta radiación. ¿Cómo se hace esto? Bien, sencillo. Tenemos láminas de plomo. Las láminas de plomo se colocan a los alrededores de esta habitación, hacia adentro, para evitar que la radiación escape de esta zona. No solamente está la lámina de plomo, hay otros factores como puede ser la varita, que ese se utiliza cuando la estructura no está formada y es más barata. Ahorita explico a qué me refiero con más barata y más económica. Esta se utiliza cuando la estructura no está formada, o sea que no hay nada. Uno va a empezar a construir un salón de radiología, entonces uno viene, porque esto es como un tipo arenisca, uno lo mezcla con el cemento y entonces construye la estructura y es menos tóxica que la lámina de plomo. ¿Qué pasa? Digamos que mi compañera Jennifer aquí presente, ella es radióloga, ella quiere venir y hacer su salón de radiología y habla con Esther, que es arquitecta, ¿verdad? Viene Jennifer y le dice, mira, es que yo quiero hacer un salón de radiología, me interesa, yo quiero tener mi propio espacio para poder atender personas. Entonces viene Esther y le comenta, bueno, está bien, mira, vamos a hacer la estructura y luego ponemos láminas de plomo para proteger sobre la radiación. ¿Qué pasa? Viene y le dice el costo de hacer esto a Jennifer. Y Jennifer dice, chuleta, mira, yo no tengo mucha plata que digamos para hacer todo eso, estoy empezando, mira, que eso es muy costoso. Entonces viene Esther y le dice, no, tranquila, no te preocupes, vamos a usar varita, lo mezclamos con el concreto, ¿para qué? Para que sea más barato, va a cumplir la misma función de la lámina de plomo, es menos tóxica, las paredes son más gruesas, pero ayuda a que el presupuesto que tú tienes contemplado para eso no se escape de las manos. O sea que ya vimos las diferencias. Un tema tan sencillo como es el blindaje es algo totalmente complejo en muchos factores. Vas a hacer un salón de radiología, estás en un segundo piso, antes se protegía las paredes de los lados, porque para el piso no había nada, pero si estás en el segundo piso también tienes que proteger el piso haciendo que sea más hormigón, entre otras más cosas. O sea que ven cómo un pequeño factor cambia todo lo que va relacionado con lo que es la estructura y el blindaje. Ahora los dejo con mi compañera para que ella hable más acerca de las áreas de trabajo y equipamiento. Ok, yo les voy a hablar como dijo mi compañero sobre las áreas de trabajo y equipamiento. Aquí en nuestra maqueta podemos ver como primer punto que tenemos la recepción, que básicamente
básicamente es donde llega el paciente y se le da una admisión de manera administrativa y de manera clínica. Esto quiere decir que se identifica el paciente, se revisa la orden médica y se registra el paciente en el sistema. También podemos hacer actividades más básicas que vienen siendo como la verificación de que si la paciente, siendo mujer, está embarazada, alguna enfermedad que tenga o alguna condición en especial. En esta zona también se registra el flujo de pacientes diarios. También se le dan las indicaciones previas a los estudios al paciente. Y también podemos decirlo así, de que se da la comunicación entre el personal, viene siendo personal administrativo, personal, el técnico o el médico radiólogo. Tenemos también los vestidores, que es un área básica, todos sabemos. Como podemos ver, tenemos dos tipos de salas distintas en nuestra maqueta, que viene siendo la sala de radiografía y la sala de fluoroscopía. Una definición básica y sencilla es que en la sala de radiografía las imágenes que nos dan son estáticas. Y en la sala de fluoroscopía las imágenes que nos dan vienen siendo en tiempo real. En esta, la sala de radiografía, se pueden presentar distintos análisis o estudios. Los más básicos pueden ser de abdomen o de tórax. También tenemos que tener en cuenta que en la sala de fluoroscopía hay que tener mucho control sobre el tiempo de exposición del paciente. ¿Por qué? Ya que en el tiempo es más prolongado. Entonces, lo que más se requiere es que el paciente no esté en una gran cantidad de tiempo de la exposición, de la radiación. Entonces, les voy a hablar sobre el equipamiento también. El primero viene siendo el tubo de rayos X. En el principio se los mencioné, su función es crear el haz de radiación y les dije que les iba a hablar sobre qué sucede físicamente dentro de este. Primero que todo, un filamento llamado cátodo se calienta generando y liberando electrones. Estos electrones viajan de una manera muy rápida debido al voltaje que se les da y chocan con una placa metálica que viene siendo el ánodo. Y al momento de que los electrones chocan de una manera muy brusca, se libera una energía. La mayor parte de esta energía pasa a ser calor y la otra a ser la radiación que nos permite generar dicha imagen. También tenemos el sistema Buck, que es el que nos permite pasar de radiación a una imagen diagnóstica. ¿Por qué queremos una imagen diagnóstica? Porque ¿de qué nos sirve tener una imagen en la cual no podemos identificar qué es lo que le sucede al paciente? Entonces, tenemos también la zona de control, que también se les mencioné, donde están los profesionales dirigiendo el kilovoltaje, el miliamperaje, el tiempo de exposición y la cantidad de radiación que recibe el paciente. Tenemos, como mencionó mi compañero, el equipo de protección, que viene siendo las placas de plomo en los... ¿Qué son las posiciones radiográficas? Estas son las que se utilizan para obtener algún tipo de diagnóstico. Cada posición va a depender del estudio que se quiera hacer, de la cita del médico radiólogo y del diagnóstico a obtener. Estas van desde estas posiciones pueden ser de cúbito, que viene siendo acostado, puede ser de cúbito supino, de cúbito prono o de cúbito lateral. De cúbito supino, ¿qué quiere ser? ¿Qué quiere decir? Como estamos viendo aquí en la mesa, el paciente está acostado boca arriba. De cúbito prono sería acostado boca abajo y de cúbito lateral sería de lado, ¿no? Entonces, también tenemos lo que es a la hora de obtener la radiografía del tórax, tenemos la posición que es bipedestación, que quiere decir el peso dividido en ambos pies. El paciente está de manera erguida. Esta posición es utilizada más para la radiografía del tórax y es también en proyección posterior-anterior. ¿Por qué? Porque permite ver el tamaño real de lo que son los órganos internos del tórax, como lo es el corazón y los pulmones, ya que si se toma de antero-posterior, que quiere decir de adelante hacia atrás, puede haber lo que se llama un efecto magnificación.
que es que el corazón se ve más grande del tamaño normal. También tenemos lo que es la proyección lateral, que quiere decir que el rayo entra por un lado y sale por el otro. Esta es utilizada para ver más lo que son órganos como costillas, detrás del esternón, por decirlo así, diagnósticos más profundos dentro de la caja torácica. También se utiliza en bipedestación, ya que las posiciones de cúbito, que son las acostadas, se utilizan más en pacientes que se les dificulta la movilidad, o también para extremidades superiores, como lo son el antebrazo, las manos, porque el paciente va a estar en una posición que se llama sedestación, que va a ser sentado al lado de la mesa. En cuanto a proyecciones, aparte de lo posterior y la posterior anterior, también tenemos la que es una proyección oblicua. Esta proyección se ve más en lo que son estudios para ver las costillas, para ver más a profundidad, para ver también si hay el neumotórax, que viene siendo mayor cantidad de aire. En la radiografía no hay colores como tal. Las imágenes se interpretan en base al blanco, el gris y el negro. El negro viene siendo aire, el blanco viene siendo el hueso o el calcio. Entre más densidad, más la radiografía. Muchas gracias. El sueño de la medicina de observar el interior del cuerpo se materializó a finales del siglo XIX con el descubrimiento de los rayos X, un hito de revolucionaria del diagnóstico por imagen. Este avance, que inició con un aparato tan fundamental como el tubo catódico, sentó las bases para una serie de técnicas diagnósticas que, tras más de un siglo de desarrollo, permiten hoy una comprensión profunda de las patologías internas. La historia de los rayos X, y con ella la del tubo que los genera, es un testimonio de la curiosidad científica, la dedicación y el impacto humanitario. Tenemos una parte muy fundamental en los equipos de rayos X, llamado tubo de rayos X, encargado de producir la radiación necesaria para obtener imágenes del interior del cuerpo humano. Este sistema permite obtener diagnósticos rápidos y precisos, siendo una herramienta esencial en la medicina moderna. A continuación vamos a ver un video acerca del tubo de rayos X. El sueño de los médicos se ha hecho realidad. Observar el interior del cuerpo ya es posible. Después de más de un siglo, científicos, médicos y gentes jóvenes, gracias a un intenso trabajo, han logrado excelentes técnicas de diagnóstico por imagen. Estas imágenes ayudan al diagnóstico y a la curación. Colocamos la historia de tan notables descubrimientos. El diagnóstico por imagen. Bruselas. Ubicado en un hospital militar, el Museo Belga de Radiología reúne una colección de aparatos que permite recordar la historia del diagnóstico por imagen. Descubriremos las 4 categorías más importantes de esta forma de diagnóstico. Viajemos al interior del cuerpo. Todo comienza a finales del siglo XIX en Würzburg, Alemania. El joven Wilhelm Conrad Röntgen, profesor de física, en un clima de competitividad internacional, se interesa por las unidades
semanas, Roden se dedica día y noche a estudiar el fenómeno. Descubre que el rayo ha dado las placas fotográficas. Lo denomina rayo X, la letra que en matemáticas define la incógnita. Radiografía tomada de pronto y imagina las aplicaciones médicas e industriales de su descubrimiento. Después, radiografía en la mano de su esposa. Hace público su descubrimiento a la inversión, el 28 de diciembre de 1895, el mismo día que los hermanos Lumière presentan en París la primera proyección pública del cinematógrafo. Estos dos grandes eventos revolucionarán la historia contemporánea. En 1901, el primer premio Nobel de Física se concede a Wilhelm Röntgen, como humanista, nos patenta su descubrimiento y su explotación en la libre. Los médicos atienden en el Instituto de Física, donde son instalados los aparatos. Acuden tantos pacientes que los equipos son transportados a los hospitales. Existen dos modos de lectura: la radioscopia, es decir, una imagen sobre una pantalla, y las fotografías, llamadas radiografías. En un principio se pensó que la radioscopia, ser más fácil de utilizar, se impondría, pero se mejoró la emulsión y el tiempo de exposición de las radiografías. La mano de Madame Lumière exigió un cuarto de hora. Los problemas de radioprotección, aunque ya eran conocidos en 1846, no se tenían en cuenta. Para poner a punto un aparato, tenían que someter sus propias manos a la radiación y comprobar así lo que se veía en la placa. Si veían los huesos, la radiación era suficiente, y si no se los veía, necesitaban una radiación más penetrante. A lo largo del día, un equipo se mostraba inestable y sufría todo tipo de alteraciones. Los grandes conceptos de principios del siglo XX tienen como consecuencia el empleo generalizado de la radiografía para la detección de cuerpos extraños. Todos los ejércitos envían médicos militares al lugar del combate, lo más cerca posible del frente. A su regreso, muestran su convicción respecto al uso de la radiología en primera línea. Con ella pueden diagnosticar lesiones y detectar cuerpos extraños. Durante la guerra del 14, David Ring se convirtió en una figura emblemática. A doble premio Nobel diseña las camionetas radiológicas que transportan los equipos hasta el frente. Madame Curie y su hija contribuyeron a la historia del diagnóstico por imagen con las ambulancias radiológicas. La leyenda de las pequeñas Curie también ha habido. Cientos de ellas son utilizadas por el ejército francés. La radiología móvil muestra su utilidad. La Primera Guerra Mundial tendría, al menos, una consecuencia positiva, y es que todos los hospitales contarían con una instalación radiológica. Un industrial norteamericano, George Eastman, observa que los dentistas desde comienzos de siglo utilizan una película de celulosa para radiografiar la dentición de sus pacientes. ¿Por qué no utilizar el mismo material para las radiografías y sustituir así las placas fotográficas? El primer soporte que se inventa está compuesto de nitrato de celulosa, que es inflamable y explosivo. Durante los años 60 se sustituye por el acetato de celulosa. Finalmente, se recurre al polígono y las placas son neolóticas. En los años 20, en los primeros congresos de radioprotección, se elabora una reglamentación sobre los riesgos en el empleo de los rayos X. Los médicos sufren radiaciones y también los pacientes, aunque en menor medida. Cada año se contaminan decenas de muertes por leucemia. Los rayos X golpean todas las células de una manera acumulativa. Una quemadura por radiación solar no tiene por qué dejar secuelas. Pero la exposición excesiva a los rayos X deja huella en los genes celulares. Se rompe el ADN y se producen lesiones a largo plazo. En todo el mundo se elaboran reglamentaciones para proteger a los pacientes y a los manipuladores. En adelante, un cristal de plomo hace de pantalla protectora. Se produce un importante avance gracias al uso de productos de contraste inofensivos. En los años 30 puede seguirse su recorrido gracias a una cámara. Esta práctica supuso un gran avance en los campos de la urología y la gastroenterología. Las imágenes
focos de la tuberculosis pulmonar. La radiología supone un gran avance contra esta enfermedad. Los gobiernos se movilizan contra la terrible plaga. Los trabajadores en contacto con polvo sufren graves enfermedades. Los mineros están expuestos a la silicosis que obstruye los alveolos pulmonares. La radiología facilita su diagnóstico y contribuye a su curación. También se pretende conocer el estado de los bronquios cuando hay un destello en una placa fotográfica. Una placa fotográfica es la proyección de un volumen, el cuerpo de un paciente, sobre una foto en 2 dimensiones. Por tanto, no es fácil saber si el objeto está delante, detrás o en el centro. Actualmente se hacen 2 placas perpendiculares entre sí, una de frente y otra de perfil. Otra posibilidad es girar un aparato en torno al enfermo. No hay que olvidar que emite mucha radiación. Aquí tenemos un aparato de tomografía convencional, un aparato convencional que proviene de la aplicación de Bocax. A medida que te alejas del punto de rotación del movimiento, se obtiene una imagen difusa. Esa es la tomografía. En este caso en concreto, se difuminan las costillas anteriores y posteriores para analizar el parénquima pulmonar. Este es el principio de la tomografía, que ha sido muy utilizada para la prevención de las afecciones pulmonares. En la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos necesitaban equipos muy resistentes, pues debían ser transportados e incluso lanzados en paracaídas. Todos los contendientes trabajaban con ellos, y aunque no se hicieron grandes progresos, su difusión fue mayor que durante la Primera Guerra. En esta ocasión, tenemos el honor de contar con la presencia de Sebastián Torres, licenciado en Radiología y docente, quien se destaca por su compromiso con la salud y la educación, quien nos ha hecho un valioso aporte a nuestra universidad mediante la donación de un tubo de rayos X. Representa un gran avance para el fortalecimiento de nuestra formación académica y práctica en el área radiológica. Invitamos cordialmente a pasar al frente al licenciado Sebastián Torres para hacer entrega oficial de este valioso aporte a nuestra universidad. Y al licenciado Juan de Dios Márquez. Muy importante, por cuanto que ustedes van a tener de pronto el privilegio, se puede decir, de ver realmente un tubo de rayos X. Cuando vamos a una instalación, se mete en el tubo, no es el tubo, es la coraza porque el tubo está dentro. Este tubo de rayos X perteneció al primer equipo de hemodinámica que tuvo el complejo hospitalario de la Cárcel Social. Solicité al departamento de electrónica que me hiciera el favor de no eliminarlo, sino sacarlo de la coraza y permitírmelo para exhibirlo como reliquia o también como para consulta de colegas y estudiantes. El tubo está completamente intacto, está al vacío también. Ustedes pueden ver ahí el cátodo, el ánodo, la ventanilla por donde meten los rayos X.
Y este era un tubo de radio X diagnóstico, como saben, de la casa Philips, un tubo Bianculis que representa la oportunidad de tener imágenes de alta definición y también imágenes que, si no de alta definición, con un alto poder de penetración. Se debe iluminar el campo. Lo hemos donado porque tenemos la intención, como le decía aquí al colega, de poder aportar siempre que podemos a las nuevas generaciones de colegas. Y dicho sea de paso, quiero felicitar a los que me antecedieron por la fluidez y profundidad de los conocimientos que acaban de exponer. El tubo, la parte de abajo, le pedí que me haga conservar. La parte de abajo es lo que es la carcasa o la coraza, que es lo que hace la protección del tubo y del paciente por las altas tensiones que ustedes saben que se generan en su interior. Quiero pues con esto aportar al léxico de ustedes en cuanto al conocimiento de la materia y también para agradecer a esta institución que meses atrás tuvo una deferencia muy importante para conmigo. Entonces esto es un poco un gesto de reciprocidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado maestro. En toda mi experiencia solamente he podido ver un tubo de rayos X fuera de toda su carcasa en 2 ocasiones. Y esta es la segunda. Tener esta oportunidad de ver un tubo de rayos X fuera de la carcasa, fuera de un equipo, es una oportunidad única. Porque todo esto se crea en la fábrica y de allá, ¿qué pasa allá? Nadie sabe. Tiene muchos controles de calidad que no se puede accesar a eso fácilmente. Por parte de la Universidad de Santander, de la rectora y vicerrectoría, muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted. A la persona que lo vaya a manejar, que por lo delicado, porque eso está pasando. Correcto. El que lo quiera ver, que lo vea ya con seguridad para evitar un problema. Sabemos cuál puede ser. Me hubiera gustado haberle traído un intensificador de imagen, pero eso era demasiado grande y ese sí le dije a Electrónica. Nuevamente gracias y siempre agradecido.
Creo que deberíamos darle otro fuerte aplauso, amén, al licenciado Torres, y el desarrollo de la comunidad universitaria. Su compromiso, solidaridad y vocación de servicio representa un ejemplo digno de admiración e inspiración para todos. Se le hace entrega del presente certificado de reconocimiento a su noble aporte y apoyo incondicional entregado por el estudiante Sugelio Cortés. Muy fuertes los aplausos. Ahora unas palabras para el profesor Ricardo Reyes. Buenas tardes. Para nosotros pues un verdadero placer ver el desarrollo de todo este cuatrimestre y quiero elogiar y felicitar a todo el grupo por su esmero, por este trabajo excelente. Así que gracias a Sebastián Torres por tu visita, gracias también por esta donación a esta institución de formación, gracias profesor Juan de Dios y a todos los profesores que pudieron asistir, mil gracias. Así que con este detalle pues como profesor me siento muy orgulloso, ¿verdad? Este fue un trabajo, este fue un trabajo, un proyecto final ya de cierre de este corte y quiero felicitarle, un excelente trabajo. Así que pido a los presentes entonces que le demos un fuerte aplauso a estos jóvenes. En 1895, Redden vio la luz, un rayo desconocido, que atravesó la carne, el hueso sorprendido, un anillo, una mano, un misterio vencido. Luego el eco sonó y el imán tejió su vela. Imágenes sin tajo, la ciencia que revela. Digital ahora, el cuerpo una novela. Radiología avanza, la vida se desvela. Con esto damos por finalizar nuestra presentación, agradeciendo profundamente su distinguida presencia y atención. Ha sido un verdadero honor contar con ustedes en este espacio. A continuación, les invitamos cordialmente a participar de un brindis en conmemoración de esta significativa actividad. Muchas gracias. Les pedimos a nuestra profesora invitada para que se dirijan hacia allá atrás. Al resto de los estudiantes vamos a colocarnos para tener una foto juntamente con la maqueta. Vamos a colocarnos. Vamos a buscar la forma allá. Nuestra camarógrafa para que nos ayude, por favor. ¿Sí? Vamos chicos, entonces nos colocamos, vamos a tomarnos la foto con la maqueta y luego nos tomamos una foto con el tubo de rayos X.
vamos a pedirle acá a la compañera que nos organice, pues, rapidito para poder sí, después de ir tomando, eso es abierto, ya es abierto, sí. Vamos chicos, vamos. Sí, ahorita. Los que están allá tienen que tratar de colocarse un poco más acá. La línea de la cámara está de aquí. Ahí así toca lo ahí abajo también. Así que pueden colocarse en fila de 3. 1, 2, 3. Allá no van a salir. Él no va a salir. Claro. Acá dice para que salga la Sí. Ahí venga, profe, allá. Juan de Dios. Hay que. Sí. Busca espacio, dale espacio. 1, 2, 3. Mi amor, ya lo dejé. Vamos con la siguiente. No sé si quieren hacer una chistosa. Otra vez. Gracias, muy. 1, 2, 3. El escenario. Yo no me acuerdo si salía la. Vamos, pues, de nuevo. 17 segundos. A ver, chicos. Marque. Venga. No era yo, sí, yo fui a ver. A ver. Mi amorcita está escapando.